sea que, como ya saben, compran el material y se dividen el costo y bueno, ¿para qué más, no? Bueno, entonces empezamos. Hoy vamos a hablar respecto a las patologías que se presentan en el miembro inferior. Sabemos que el miembro inferior está formado por un hueso largo, importante, la parte del muslo, que es el fémur. Es el hueso más largo de la economía anatómica que presenta el cuerpo. Ustedes saben de que este hueso presenta una porción proximal y otra distal. En este caso, la porción proximal que corresponde a la cadera, que va a formar el fémur, ¿no? A este nivel, por diferentes fuerzas, llega a fracturarse este elemento, que es el elemento de la cabeza y el cuello del fémur. Ustedes biológicamente cómo se mape la parte proximal del fémur y el AC corresponde directamente al hueso ilíaco, ¿no? Posteriormente vamos a hablar del abdomen, que es un hueso importante que es el fémur. Ustedes ven que este hueso presenta una cabeza, una nueva parte proximal, una parte distal y una parte medial. Todas estas trabéculas que ustedes están viendo son directamente las formaciones que van a dar resistencia a este hueso a nivel de la cabeza y el cuello del fémur. Como siempre, empezamos con la clasificación de las fracturas, ¿no? Sabemos que existen varios señores que se han dedicado a la clasificación. Por ejemplo, Thomson se ha dado el lujo de clasificar esta en extracapsulares o intracapsulares, que es lo mismo, ¿no? Entre las extracapsulares tenemos las fracturas transtrocantéricas que se presentan de trocánter y las subtrocantéricas que están por debajo del trocánter. Esas serían las extracapsulares, porque se encuentran fuera de la cápsula, ¿no? Mientras que en las intracapsulares tenemos las subcapitales que serían, o sea, las fracturas de cabeza, las subcapitales, las transcervicales, las bases cervicales que se encuentran en ese nivel, que serían las fracturas intracapsulares, y son las más complicadas, ¿no? Este tipo de fracturas que se presente, por ejemplo, a este nivel que es la subcapital, el hecho de que recibe una irrigación tan pequeña por las arterias retinaculares, llegan a dañar este hueso cuando este se fractura y llega a provocarse la famosa séptica, que se llama la necrosis aséptica. Ustedes ven, ahí está la irrigación de la cabeza del fémur, cuello y cabeza. Cuando se presenta la fractura subcapital, la complicación es la necrosis aséptica, ¿no? Ahí están los elementos de la articulación, que son los ligamentos anteriores, posteriores, y bueno, ustedes ya conocen anatómicamente. Las fracturas del cuello, cuello femoral en un paciente senil, según Garney, es otro que clasifica de acuerdo a la oblicuidad del rasgo de fractura que se presente a nivel intracapsular, puede ser oblicua o, en este caso, horizontal o transversa. Y de acuerdo al rasgo de fractura vemos si es estable o es inestable. Esto completamente inestable y este es estable. De acuerdo a la fractura y a la estabilidad, en inestables y estables, ¿no? La clínica, la región proximal, ¿no?
presenta un acortamiento del miembro en abducción y rotación externa. Acuérdense eso, ¿no? Existe un acortamiento de que está más pequeño que el otro miembro, existe una abducción y a la vez una rotación. Esa es la clásica clínica de una fractura de cadera. Difícil de que uno tenga que olvidarse, ¿no? Y lógicamente el dolor, que no puede ni flexionar, no puede ni extender, se encuentra en esa posición y se le mueve al paciente y grita, ¿no? Ahí está Gardner, directamente se da el lujo de clasificar de acuerdo al rasgo de fractura, de acuerdo a la estabilidad, en 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, esta horizontal es completamente estable, estas dos son completamente inestables y se encuentran desplazadas. Mostrándoles ya radiológicamente, ahí está Gardner 1, Gardner 2, Gardner 3, Gardner 4, donde directamente estos elementos, de acuerdo al rasgo de fractura, estable, inestable, si yo, por ejemplo, hago la clasificación estable, inestable, hasta me doy el lujo de decir, esta la puedo tratar de forma incruenta, esta imposible de que la trate de forma incruenta, porque es completamente inestable y complicaciones serias. Ahí está el tratamiento ortopédico posible en las fracturas del cuello de fémur en estadio 1, o sea, cuando es estable. Pero pese a ese tipo de fractura que presentan, al tratamiento incruento o al tratamiento quirúrgico que podemos realizar, puede haber complicaciones, porque eso no significa de que es una fractura estable y no voy a tener complicaciones, no. Hay complicaciones. En todo tipo de fracturas hay complicaciones. Tratamiento ortopédico, igual estamos repitiendo de otro tipo de fractura, queda estable, se ha hecho directamente el tratamiento incruento y ha llegado a consolidar de esa manera, ¿no? Igual, lo mismo, estamos mostrando este tipo de fractura que es estable y se está haciendo un tratamiento incruento. El caso de la cabeza neural está en valgos, ¿no? Y bueno, es una complicación posterior al tratamiento que se ha realizado. Acá es otro tipo de fractura que se presenta por encaje, se encuentra un encaje, se podría decir, de la cabeza femoral sobre el cuello, el mismo que directamente haber hecho un tratamiento solución. Ya cuando hacemos un tratamiento quirúrgico, llegamos a acudir directamente, que son los tornillos canulados. Una vez reducido la fractura, llegamos a introducir este tipo de tornillos mediante clavijas, guías que posteriormente se introducen los tornillos para llegar a estabilizar la fractura. Generalmente se ponen en número de 3, porque ustedes si colocan uno solo, fácilmente puede rotar el fragmento. Por eso es que colocamos 3 para evitar que rote, ¿no? Y de distinta forma, ustedes están viendo acá 2, acá han entrado 3, que se hace mucho más estable. Pese a esta estabilización, como el miembro inferior pesa cantidades, ustedes saben, ¿no? Al hacer una maniobra fácilmente puede romperse, ¿no? Puede romperse, por eso se llaman fracturas periprotésicas. O sea, después de haber puesto un elemento de osteosíntesis, el paciente que no cumple lo indicado, fácilmente puede pisar el paciente y provocar una ruptura del hueso. Y por eso que el paciente tiene que cumplir las indicaciones que se le prescriba, ¿no? Se le indica, por ejemplo, usted tiene que estar 25, 30, hasta 60 días en esta situación, cómo tiene que mover el pie, bueno, todo lo que un traumatólogo realiza para tratar este tipo de patologías. Siempre y cuando tengamos nosotros esta imagen, ¿no? O este aparato que es el intensificador de imágenes, que nos colabora para realizar este tipo de tratamientos. No habiendo este aparato, ni pensar. Simplemente hay que acudir al examen radiológico, ¿no? Que antes hacíamos eso, porque no teníamos el famoso aparato, acudíamos al aparato radiológico, hacía un disparo, y de acuerdo a eso nos orientábamos dónde estaba el clavo, en qué posición, bueno. Entonces era una odisea, mientras que ahora nos damos el lujo de tener este aparato,
hacemos las diferentes tomas y vemos cómo estamos introduciendo el clavo. Ahí está. De esta forma se llega a ver la imagen de una fractura de cuello en forma, en este caso estamos viendo una lateral, ¿no? Se ha llegado a reducir, ¿no? Y en la AP está así bien reducida y en la lateral también. Porque a veces en la AP está bien reducida y veo la lateral, está completamente desplazada. Entonces tengo que tener las dos tomas radiológicas. Por eso que cuando entramos a hacer este tipo de tratamiento, siempre está el radiólogo, porque él es el que maneja este aparato. Ya una vez que realizamos la reducción, nos damos el lujo de colocar estos clavos y hacemos posteriores controles, ¿no? Y ahí está otro control radiológico directamente después de una fractura de cadera. Igual acá estamos mostrando diferentes pacientes que han recibido este tratamiento después de una fractura de transcervical, ¿no? Aquí están estas imágenes mostrándoles cómo realizamos la técnica para introducir estos elementos que son los canulados, porque primeramente colocamos esta clavija y posteriormente el tornillo. Ustedes están viendo de que el tornillo está entrando por la clavija, por eso se llaman tornillos canulados, son agujeros. O sea que de acá a acá fácilmente ingresa este elemento. Entonces, primeramente siempre colocamos estas clavijas. Ahí está, hemos colocado las clavijas y recién estamos colocando aquí el tornillo. Ahora existen otros elementos de osteosíntesis. Habían, por ejemplo, antiguamente este tipo de placas que eran completamente unidas ambos, tanto el clavo como la placa. No había que ser, como se dice, muy experimentado para hacer este tipo de tratamiento. Mientras que poco a poco ha ido mejorando estos clavos y han empezado a aparecer ya en forma doble, o sea, separados. Primeramente se introduce el clavo hacia la cabeza del fémur y posteriormente a la diátesis haciendo la sujeción mediante tornillos, ¿no? Entonces existen ahora mucha facilidad para el traumatólogo para poder realizar el tratamiento, porque antes el paciente que presentaba este tipo de fracturas generalmente era una odisea. El paciente fallecía. Siempre. En Alemania, en Estados Unidos, en Marte, en la Luna, en cualquier lugar. Cuando no habían estos elementos, el paciente fallecía. ¿Por qué? Porque el paciente no podía ponerse de pie, no podía hacer sus necesidades, no podía hacer ninguna actividad. Entonces entraba en escalas de decúbito, problemas abdominales, ¿no? Son 4 elementos importantes que quiero que me averigüen. ¿Por qué fallecían este tipo de pacientes? Les doy la primera, que es la escala de decúbito. La escala de decúbito, o sea que el hecho de que el paciente está en posición horizontal, no se puede mover, se le empieza a hacer heridas a nivel del sacro, a nivel de los ilíacos, a nivel de las nalgas, y se presentan las escalas sacroiliacas, ¿no? Es una. Después existen otras, ¿no? Algo les hablo, les ayudo algo respecto al pulmón, neumo, ahora algo más. El resto averigüen ustedes. Son 4 elementos importantes que tienen que conocer, ¿no? Por eso fallecían estos señores. Ahí está, esta es la forma de realizar o de colocar este tipo de placa, ¿no? Que generalmente eran los DH, ahora son los DHS, DSS, ¿no? Antes era los clavo placa fijos, ahora son estos los que actualmente colocamos. Y nos es mucho más fácil para poder dar solución a este tipo de fracturas. No solamente en las fracturas
intraarticulares, también en las extraarticulares también podemos utilizar. Por ejemplo, esta es una fractura transtrocantérica. Transtrocantérica, y estamos utilizando este tipo de placa y tornillo. Ahí está, es un VHS, ¿no? Estamos colocando de esta forma. Que es fácil ver la imagen, es fácil verlo en un hueso de cadáver, pero como dicen, estando con la guitarra hay que ver al traumatólogo, ¿no? Es diferente. Para empezar a hacer el abordaje a este nivel, ustedes saben que la musculatura, la irrigación, la inervación que se presenta a este nivel, hay que saberla conservar. De lo contrario, hago este tipo de tratamiento y el paciente no sé qué movimiento tendrá una vez terminada la cirugía. Por lo tanto, entonces tenemos que conocer bien, muy bien, todos estos elementos para poder realizar este tipo de tratamiento. Vean ustedes, es muy bonito ver esa radiología. Bonito ver a nivel del hueso del cadáver. Pero ahí, cuando se presentan este tipo de fracturas, como es con mucha frecuencia, ustedes van a ver, bueno, el problema es que prácticamente ustedes no pueden ingresar al hospital para que se les muestre, ¿no? Porque hay cantidad de gente que ingresa con este tipo de patología. Bueno, el problema es hacer un seguimiento posterior a un acto quirúrgico. La evolución de las fracturas del cuello femoral, existen riesgos, como les dije, ¿no? La necrosis aséptica por una fractura subcapital, ¿no? La necrosis aséptica. La pseudoartrosis, que ustedes ya conocen, ¿qué es la pseudoartrosis? Cuando directamente el hueso no se une, no se fija, no llega a ser la consolidación, ¿no? Y la coxartrosis, o otro tipo de complicación después de un tipo de fractura de cadera. Ahí está, estamos mostrando la pseudoartrosis. Imagínense, generalmente este tipo de complicaciones ya van directamente a ser, tienen que ser tratadas o son candidatas a ser tratadas con prótesis total de cadera. Cuando ha habido ya este tipo de complicación, yo ya no puedo decir, señora, le voy a poner un clavito, o sí puedo hacer, ¿no? Pero siempre con un riesgo, poniéndole directamente un injerto, podría solucionar algo de la artrosis, pero a veces ese tipo de tratamiento no llega a consolidar, entonces prefiero realizar una prótesis total, o sea, una prótesis de cadera que se realiza a este nivel. Acá, por ejemplo, igual estamos mostrando una pseudoartrosis, ¿no? Una pseudoartrosis que se ha hecho este tipo de tratamiento mediante un injerto. Se saca un taco directamente de la cresta ilíaca y se introduce, o directamente se hace un canal para poder dejar el injerto óseo, ¿no? Aquí igual, otro tipo de radiografías, que estamos formando otro paciente que ha tenido complicaciones posteriormente a una fractura del extremo proximal del fémur. Aquí estamos igual. El tratamiento ortopédico como el tratamiento quirúrgico tiene sus, como puedo decir, yo he tratado en forma incruenta, excelente, sí, puede ser, puede ser. Si uno ha hecho bien el tratamiento, sí, puede ser, pero a veces, pese a la experiencia, pese a que uno pone todo el interés para hacer el tratamiento y el paciente no cumple, se nos complica directamente toda esta patología. Acá hemos puesto un clavo de Richard, ¿no? Y lógicamente igual se ha habido desplazamiento del fragmento proximal y ha quedado de esta naturaleza, donde directamente el clavo se ha salido, y está casi a la altura del acetábulo, llegando a lesionar el mismo, provocando una coxartrosis. Ya los otros tipos de tratamiento que realizamos posterior a estas complicaciones son osteotomías que realizamos.
osteotomías intertrocantéricas, valguizantes, varizantes, para que lleguemos a solucionar ese tipo de complicaciones. Ahí está, aquí por ejemplo se está utilizando injertos óseos, ¿no? Generalmente en toda fractura o una pseudartrosis, quien nos salva de ese tipo de complicaciones es el injerto óseo. Es el injerto óseo. Pero pese a eso, a veces igual existen complicaciones. La coxartrosis, ustedes están viendo, después de una fractura que se ha presentado, que generalmente es candidata a una prótesis total. Una prótesis total. Porque que yo le diga, no, le voy a solucionar esto con un clavito, con un tornillito y le voy a poner un injerto, a veces mejor nombrar directamente hacer una prótesis, que lógicamente también las prótesis tienen sus complicaciones, van a ver a medida que vayamos avanzando. Ahí está, por ejemplo, esta es una prótesis. Esta es una prótesis que se podría decir, esta no es una total, es una parcial. Este es un componente femoral simplemente, nada más. Esta es la de Thompson, esta es la de Moore, que se han ido colocando, pero con el tiempo uno poco a poco ha empezado a desechar estos, porque el tratamiento, según los convenios que se han hecho a nivel de traumatólogos, directamente una pseudoartrosis o una necrosis aséptica, el tratamiento es realizar directamente un reemplazo total de cadera, un reemplazo total de cadera. En este caso simplemente es un reemplazo parcial. Esto generalmente utilizamos más en personas mayores, de 70, 80, 90 años, donde, bueno, ustedes saben a esa edad qué se puede esperar. Lo único que hacemos es directamente de que el paciente, una vez que tenga la fractura, colocamos este tipo de elementos de osteosíntesis. ¿Para qué? Para que la paciente pueda sentarse y no tenga esas complicaciones que les he dicho. Las escalas de decúbito, los problemas neumónicos y los otros dos que ustedes tienen que estudiar. Perfecto. Ahí está. Esta es una prótesis total. Ustedes están viendo en el dibujito, muy bonito, ¿no? Acá, por ejemplo, este es el componente acetabular y este es el componente femoral. De esta manera se introducen estos elementos para reemplazar ese fragmento óseo que se ha complicado y el mismo que reemplaza todo esto. Aquí existe un reemplazo total bilateral de ambas caderas, ¿no? Imagínense, este tipo de prótesis tienen su tiempo de vida. Muchos dicen, no, esto le va a durar hasta 15, 20 años. Mentira. Yo como traumatólogo les digo que no es así. Generalmente máximo hasta 10 años. En caso de que el paciente se cuide, no engorde, no se caiga, puede llegar, digamos, hasta 10, 12, 13 años. Pero más de eso ya no. Generalmente se complican. Se llegan a aflojar estos elementos, porque no es una cosa natural. Se afloja, ¿no? Y al aflojarse empieza a hasta fracturar las partes distales del hueso, las partes proximales del mismo. O sea, hasta esto llega a hundirse acá. Ustedes ya saben qué complicación es esa. Entonces, no les repito porque, bueno. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. perfecto. Hola, sí, sí. ¿Escucho? Hola. Bueno, entonces ahí están esa prótesis bilateral que se ha colocado en el paciente, ¿no? Aquí están los componentes que normalmente tenemos, les muestro para que ustedes conozcan, ¿no? Y el que va a ser traumatólogo, bueno, seguramente va a utilizarlos, ¿no? Hay prótesis de diferentes tallas, ¿no? De acuerdo al tamaño del paciente, de acuerdo al cuello del paciente, de acuerdo a la cabeza del paciente, todas esas cosas que uno tiene que conocer para poder realizar este tipo de tratamiento. Ahí están, vean, son bonitos, muy lindos. Sí, evidentemente nos sacan directamente de una complicación, pero el tiempo que tiene de vida es muy pobre. Claro, 10 años tampoco es muy poco, ¿no? Pero bueno, pasó los 10 años, pasó los 12 años y hay que cambiar.
Y para cambiar esto ya es una odisea. Y peor todavía, generalmente este tipo de tratamientos están indicados a personas mayores, por eso que se les dice, tiene 10 a 15 años. Digamos que tiene 60 años, de 15 años, 75. Hacerle un recambio podría ser, obviamente ya no se hace, pero que haga yo este tipo de prótesis a una persona de 20, 25 años, tiene que ser demasiada necesidad de hacer este tipo de tratamiento. Que yo le diga a uno de 20 años, te va a poner una prótesis, sería lo último, lo último. Pero eso no significa que no puede haber, puede haber. Acá en Potosí, por ejemplo, yo conozco a una persona que justamente cuando yo estuve saliendo de viaje, se fracturó y el señor es ingeniero y tenía 29 años. Se le ha hecho la prótesis. Se le ha hecho la prótesis. Ahora imagínense, dentro de 10, 15 años hay que cambiarla. Y la complicación no es nada simple. Igual acá estamos mostrando otro tipo de prótesis, ya en este caso con una cúpula, ¿no?, de doble movilidad. Se dice que es antiluxación, pero bueno, eso es pura pinta, ¿no? Ahí están las complicaciones que se presentan en las prótesis. Se rompen las prótesis pese al fierro que tienen, pese a la rigidez, pese a la estabilidad que tienen, se rompen, ¿no? Vean ustedes a nivel del cuello, a nivel del vástago, ¿no? Imagínense, este tipo de complicaciones las vemos continuamente. Este último, hace unos 7, 8 meses, tuvimos una complicación así, de un paciente, había que sacar este elemento. Esto estaba fácil de sacar. Este estaba dentro del canal femoral. Imagínense, hay que hacer peripecias para sacar todos los elementos y posteriormente cambiar otros. Hemos tenido que colocar un espaciador directamente fabricado por nosotros, ¿no?, con cemento óseo, y llegamos a colocarle un espaciador y con eso el paciente, bueno, tiene la posibilidad de sentarse, pero no pararse, sentarse sí, ya directamente movilizarse en silla de ruedas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Perfecto, ya yo creo que ya estamos por terminar. De todas maneras, lo que yo quiero es que tengan un pantallazo, se podría decir, de las complicaciones, de la patología que trae dolores de cabeza, tanto antiguamente como actualmente. Pese a todos los elementos que tenemos, existen problemas, porque no es lo mismo una cosa natural que una cosa artificial, ¿no? Pero bueno, tenemos que acudir siempre a esto. Ahí están viendo, por ejemplo, cómo el componente acetabular se llega a deteriorar y se daña, se rompe en pedazos, imagínense. Acá igual, diferentes materiales de articulación protésica, ¿no?, que unas son más resistentes, de metal, cerámica, de silicón, de todos estos elementos. Pero bueno, el hombre siempre está tratando de solucionar los problemas que se presentan posterior a una fractura, a dar solución. Ahí está, imagínense las complicaciones. Se le ha puesto este tipo de prótesis y se ha fracturado en la parte distal. De la misma forma acá, ha habido rechazo directamente de la prótesis. Igual acá se ha fracturado el hueso. Acá, de la misma forma, había una fractura a este nivel. Imagínense, se fractura a este nivel. La prótesis tiene este tamaño de componente femoral. Para poder solucionar esto, tengo que conseguir una prótesis con un componente femoral mucho más largo para dar solución, para hacer pasar directamente este componente femoral hasta mucho más distal para que pueda solucionar esta fractura. De lo contrario, sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda, y no sé dónde se va a ir a quejar el paciente.
Ahí están, seguimos con las complicaciones de las prótesis. Este es el aflojamiento que se presenta de los vástagos, aflojamiento del componente acetabular. ¿Mm? Ahí están. A veces ocurre de que se afloja el material y, bueno, entonces tenemos que retirar, porque como dicen, el componente está suelto, está bailando en el canal, cosa que eso, cada que camina el paciente, le duele y empieza a tener la posibilidad de fracturar el hueso. Entonces, ¿qué nos queda? Directamente es retirar todos estos elementos, sacar todo este elemento y cambiar otro. Esas son las famosas revisiones protésicas que realizamos después de un tiempo de colocado este elemento. Ahí está, otras complicaciones de las prótesis. Imagínense. Perfecto, jóvenes. Entonces, mañana, por favor, 10:30, como el primer grupo estuvo puntual, no hemos tenido ningún problema. Entonces, segundo grupo igual, por favor, que sea lo mismo para no tener ninguna complicación, como especialmente con los colegas que nos colaboran. Nos vemos mañana, señores, con los que van a hacer la práctica. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Listo, chao, jóvenes.